Muy bien, Shalom. Vamos a hablar un poco del Shabbat. Y vamos a, pues, recordar cómo es el asunto del Shabbat, ¿no? En Éxodo 20, ¿no? Precisamente dice eso, ¿no? Que recordemos el Shabbat, ¿no? Y lo santifiquemos, ¿no? Lo mantengamos santo. Ese es como empieza, digamos, el mandamiento, digamos, en Éxodo 20 que ponen en grandes rasgos cómo va a funcionar el Shabbat. Y todo el sentido del Shabbat pues se va a estar conectado, como más abajo lo explican, ¿no? Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Ok, aquí habría que entender el significado de la palabra Shabbat, ¿no? Es común que veamos la palabra Shabbat. Okay. Y esta normalmente pues a la hora de que nos los ponen, lo están traduciendo con una palabra que dice reposar, día de reposo, ¿verdad? Están usando la palabra así, que reposas, como si descansaras o te sentaras a no hacer nada, ¿no? Ok. El significado real de la raíz es la palabra cesar. Cesar es parar, ¿no? Y ese es lo que está diciendo, ¿no? En 6 días el Eterno hizo su obra, y el séptimo día el Eterno cesó la obra. Y esa es la palabra Shabbat, ¿no? Es el día en que cesó, paró. Y por eso es el final de la semana. Trabajas 6 días, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el séptimo día cesas tu obra, y en este caso tu trabajo, ¿no? Así es como está puesto. Entonces hay que entender ese significado para que entendamos uno que estamos celebrando, porque tiene que ver con la celebración, ¿no? Con el recordatorio, ¿no? Que el Eterno creó el mundo en 6 días y luego paró, ¿no? El séptimo día simplemente paró de crear, de hacer toda la creación. Si vemos aquí en Éxodo 29 nos dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿no? Así dice en algunas traducciones, ¿no? Ahí luego varía. Yo he visto traducciones que usan básicamente la palabra trabajar, ¿no? 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, ¿no? En ese sentido, en algunas traducciones sí dice y harás toda tu obra, porque la realidad es que en hebreo
ahí está usando dos raíces diferentes, ¿no? Primero dice 6 días en el sentido de vas a trabajar y dice ta'abod. Esto se refiere a trabajo físico, en el cual sudas, ¿no? O haces un trabajo físico, haces un esfuerzo, y ese sería, digamos, aquí donde dice ta'abod, ¿no? Y luego dice y entonces toda en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿no? Pero entonces aquí para la palabra obra, o la segunda palabra que sería trabajar, sí está usando la palabra que es la palabra melajá, que es la palabra que después va a usar para el séptimo día, que no puedes hacer trabajo, pero va a usar no la primera palabra, va a usar la segunda palabra, ¿no? Aquí está en el sentido de harás todo ese trabajo, ¿no? Y en el séptimo día, cuando dice qué es lo que no puedes hacer, dice que lo que no puedes hacer es melajá. Ese es en realidad esa palabra, pues la provisión. Y melajá la segunda, y la primera sería esa. La primera sería abodar. Uno sería hacia trabajo y el otro sería hacia obra, el último. Ahorita vemos la diferencia. Es que eso es lo que tendrías que entender. ¿No? La primera está hablando de trabajo físico. El trabajo físico, digamos, en el cual pues haces un esfuerzo, ¿no? Pues vas a mover, levantar un mueble o algo así, pues haces un esfuerzo y sudas, ¿no? Está usando esta raíz que dice, ok, en 6 días puedes hacer este tipo de trabajo y puedes hacer este tipo de trabajo, ¿no? Harás de este trabajo y de este trabajo. El malajá, que es el otro tipo de trabajo, que es el que va a haber provisión más abajo, ese es digamos, para que entiendan perfectamente qué es un malajá. Es un trabajo que tiene un propósito, que requiere habilidad y requiere creatividad. Pero, ok, así como hace rato dije, levantar un mueble, pues no requiere mucha creatividad ni mucha habilidad, ¿no? Es mínimo, ¿no? Ok, el otro, pues estamos hablando de otro tipo de trabajos. Por ejemplo, si yo quisiera atar un nudo, dos hilos, atar un nudo, pues es un trabajo que tendría que tener una cierta habilidad para, primero, propósito. El propósito es, quiero unir dos
sea, no es ningún accidente, tiene un propósito, lo estás haciendo a propósito, ¿no? Ok, quiero unir dos hilos y además requiere una habilidad hacer el nudo, ¿no? Y estás creando algo, vas a crear la unión de los dos hilos. Ok, entonces, eso es justamente la definición de Malajá. Lo que no puedes hacer. Un trabajo que tenga propósito, que requiera habilidad y que requiera creatividad. Entonces, por ejemplo, una cosa así como matar nudo, pues está prohibida en Shabbat, ¿no? Esa sería la diferencia. En los 6 días sí dijo que puedes hacer de los dos tipos de trabajo. Y en el 7º día no dice nada de abogado, de ese tipo de trabajo. Y hay una prohibición sobre el malajá. Entonces, a ver, para hacer comida requiero habilidad, creatividad, propósito. Ok, entonces eso se prohíbe en Shabbat. Sí, o sea, prácticamente nada más de las palabras y sabiendo qué quieren decir las palabras, no necesitaría ni siquiera leer alguna de esas listas que salen de las cosas prohibidas en Shabbat. Esas listas salieron de lo que está aquí escrito. Ok. Por ahí en algunos comentarios, en algunos escritos, ¿no? Dice, ok, en Shabbat podrías cargar tu colchón y subirlo al 2º piso y no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque no es malajá. Para eso no requiere ninguna habilidad. Eso es abodá, ¿no? Ese es el otro tipo de trabajo que se está haciendo, ¿no? En el de los 6 días, que puedes hacer de los dos, pero solo prohibieron en el 7º día malajá. Entonces una cosa como cargar el colchón arriba, pues no hay ninguna prohibición en Shabbat. Se puede hacer un trabajo de ese estilo, ¿no? Cargar una cosa. Y ese es lo único que, entonces, quieres hacer algo en Shabbat, ¿no? De este estilo, de malajá, que requiere una habilidad, y eso es un propósito, no es ningún accidente, ¿verdad? Tiene un propósito, habilidad y creatividad. Entonces, ok, vas a firmar en Shabbat, pongo mi firma. Para hacer la firma se necesita habilidad, se necesita creatividad, tiene un propósito. No puedes estar firmando en Shabbat. Así de sencillo. O sea, ese es el asunto, ¿no? Que si yo sé qué tipo de palabras son, pues yo mismo puedo deducir, ¿no? Ya si lees las prohibiciones, no, pues no puedes escribir. No, porque para escribir necesitas habilidad y creatividad y todo. Por ejemplo, para encender un cerillo en Shabbat, ¿no? Abro la cajita, saco el cerillo y enciendo el cerillo. Ok, ¿qué se necesita para eso? Necesito propósito, necesito habilidad, ¿no? Y voy a crear fuego. Ahí está la creatividad, ¿no? ¿No? Y aunque podrías pensar, ok, no se necesita mucha habilidad para prender un cerillo, ¿no? Así, dale la caja a tu perro a ver si aprende a prender el cerillo. Para que veas si se necesita habilidad, ¿no? No siempre la prensa la primera. ¿Eh?
Luego no lo aprendes a la primera porque se requiere cierta habilidad, pero... Y es lo mismo, ¿no? Vas a aprender algo, ¿no? ¿Cómo lo vas a aprender? ¿No tienes cerillos? Ah, no, es que voy aquí con unas ramitas y voy a hacer no sé qué. No, pero entonces ya estás haciendo un propósito, una cosa que requiere habilidad, ¿no? Que vas a sacar la chispa de la ramita o que vas a hacer que se caliente o que... No, pero entonces ya estás haciendo todo un proceso y además vas a crear fuego, ¿no? Entonces, un proceso que es un malajá. Y entonces esa es la diferencia, ¿no? No es un trabajo como el otro, que es un trabajo que podrías decir cargar ladrillos, ¿no? Que te digo, bueno, carga este ladrillo y ponlo allá. No requiere ninguna habilidad, ¿no? Lo cargas y lo pones allá y se acabó. Eso sí puedes hacer en Shabbat, no está prohibido. Está prohibido esto de aquí abajo. Está prohibido el asunto de la habilidad y del propósito, de la creatividad, que es lo que está haciendo el Eterno al crear el mundo, ¿no? Está creando nuevas cosas, poniéndolas en orden, poniendo nuevas cosas, nuevos elementos, el primer día y el segundo día y el tercer día, ¿no? Diferentes elementos hasta el sexto día, que pues creó al hombre, ¿no? Esa sí se requiere mucha habilidad, ¿no? Y creatividad y todo, ok, eso es malajá. Y el séptimo día paró el Eterno, que es la raíz de Shabbat. Para el Eterno, cesa y no más malajá. ¿No? Me podrías decir, ok, no, pero fíjate que el universo sigue expandiéndose, ¿no? Ok, pero no se está creando nada nuevo. Entre las cosas y elementos que ya se crearon, lo único que está pasando es que va habiendo más espacio entre ellos, pero no estoy creando nada nuevo. Nada más se están moviendo. Pero mover cosas no está prohibido, ¿no? Nada más se están moviendo y haciendo que haya más espacio entre los elementos, ¿verdad? Entonces, ahí están nombrados los dos tipos de trabajo que puedes hacer el sexto día. Los primeros 6 días, ¿no? Puedes hacer este tipo de trabajo con la raíz abot, ¿no? Y puedes hacer malajá. Pero el séptimo día, que es el día que cesó el Eterno, no puedes hacer malajá. Y esa es la prohibición, ¿no? Y así dice, no hagas en él malajá. Y dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿no? ¿Notan algo en la lista o no? Nada en especial. El que diga ni tu hijo ni tu hija se refiere a los menores de edad, ¿no? Tú eres responsable de los menores de edad, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? Porque pues si tú ves la lista como que dices, ok, el hijo y la hija, el siervo y la criada, ¿no? Y las bestias, o sea, ok, y las bestias que hacen ahí, ¿no? Pero todo está dirigido a que hijo e hija son menores de edad, tú eres responsable de ellos.
tú eres responsable de tus siervos, de tu siervo y de tu criado, tú eres responsable. Tú eres responsable de tus bestias, ¿no? Tú eres responsable de algún guerro que habite contigo, ¿no? ¿No? Alguien que no sea un guer, estás hablando de que puede ser alguna persona que habita contigo, no es judío, no se ha convertido, pero pues digamos respeta las leyes básicas, digamos, podrías pensar las leyes de Noé, ¿no? Básicas, vive contigo, pero pues no se ha convertido, ¿no? Pero tú eres responsable de lo que haga. Y entonces ese es el asunto de la lista, ¿no? Porque hay quien lee la lista. Yo les dije que si no encontraron algo especial, ¿no? Hay quien lee la lista y dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Y entonces dicen, no dice nada de la esposa. Ok, entonces ya estoy leyendo. O el esposo, si no, o sea, si hablar en general, ¿no? Ok, entonces eso es lo que tienes que entender de la Biblia. Y la esposa está incluida en el tú, ¿no? Tú y tu esposa son el tú, ¿no? Porque además la esposa podría tener sus criados, sus animales, sus hijos diferentes a los tuyos. No es precisamente que sea porque... O sea, ok, y esa es una cosa que hay que entender en la Biblia. La Biblia muchas veces habla en masculino, pero no quiere decir que el mandamiento es solo para los hombres, sino habla en masculino refiriéndose a los hombres y las mujeres. Entonces no es que todo, no, los hombres tienen que hacer muchas cosas, no, porque no. La Biblia habla en masculino para referirse a los dos, hombre y mujer. O a la persona, ¿no? Digo, ¿no? Una persona, Sí. si quieres verlo así. Sí. Sí, no. Cuando es algo específico para alguno de los géneros, entonces hace el comentario específico, ok, esto es para el varón y esto es para la hembra, ¿no? Ok, hace el comentario específico cuando hay alguno. Mientras no haga el comentario específico es para los dos. Así funciona la Biblia, ¿no? Y entonces, porque puede haber así, ¿no? La esposa puede tener sus criados, sus animales, y el esposo puede tener sus criados, sus animales, y entonces son responsables de cada uno de ellos. ¿Por qué es responsable? De que ellos no hagan mal. Pero ¿qué significa aquí? Que estén tus portones. Pues tú eres responsable de tu propiedad, ¿no? De tu casa. De tu casa. Porque bueno, ahí de repente llega gente, llegan visitas y se da ahí que dice la persona, pues es que yo guardo Shabbat, pero aquella como no es, Ok, pero es entonces ajeno. tú eres responsable del guerra. La palabra que están usando es guerra, extranjero. Alguien que llega, normalmente si un guerra vive contigo, normalmente digamos sí cuida algunas cosas básicas, ¿no? Pero no es un convertido. No es alguien que se convirtió. Un convertido se vuelve en alguien que tiene que hacer lo mismo. Ya sabe, ¿no? Pero el ger, ¿no? Es alguien que puedes tener viviendo contigo, pero tú eres responsable de lo que hace. O sea, quiere decir que si tú tienes a alguien viviendo contigo, no es convertido, ¿no? Pero lo tienes viviendo en tu casa, entonces tú eres responsable de lo que haga. Tienes que tú poner atención que no haga ningún malajá, ¿no? Y si vas a invitar gente y no sabes qué va a hacer, pues tú eres el responsable, ¿eh? En Shabbat se me sale. En Shabbat, sí. Sí, la cosa es eso, que la prohibición es malajá, ¿no? Algo que requiere propósito, habilidad y creatividad. Digo, a cualquiera se le puede complicar, ¿no?
igual por ahí a lo mejor hay casos donde no solo el problema lo tiene con algún tipo de visita o algún tipo de persona que tienes ahí, sino que a lo mejor lo tienes con la esposa o con los hijos, ¿no? Entonces, pues no sé aquí cómo lo tendría que manejar. Si la esposa es guerra, o sea, pero tú eres el responsable. Digo, son cosas que bueno, están aquí, Pero entonces están ahí. Tú te vuelves responsable de la esposa si es guerra, o sea, si no es convertida, ¿no? Lo que está haciendo problema, ¿no? Bueno, aquí digamos, la Torah es clara, ¿no? Pero digamos, hasta qué punto por si lo puede uno manejar en que dice, bueno, entiendo que es responsable, pero uno trata siempre de a lo mejor minimizar las cosas o de quitarse responsabilidades. Es decir, pues yo le digo, pero no hace caso. Pero entonces, ¿hasta dónde? O sea, si la escritura dice, tú eres responsable. Así es. Si le dice no te hace caso, sigue siendo responsable. No pasa con que le dijiste si no hace caso, eso no te va a quitar nada de responsabilidad. Así es, no te quita la responsabilidad. O sea, si tienes un extranjero viviendo contigo, como está puesto aquí, tú eres responsable del extranjero. Y si no va a obedecer las reglas de la casa, pues vas a tener que correr en tu casa. Y son cosas difíciles, porque igual pues llega un papá, llega una mamá, digo, cosas directas, llega una abuelita, y uno dice, pues es que es el papá, es Pero mamá, es entonces abuelita. vas a tener que decir, oye, si vas a pasar un Shabbat aquí, hay ciertas reglas. Porque yo he tenido casos de que, bueno, yo no cocino, pero es mi casa y viene mamá, papá o abuelitos, digo, Ok, cosas muy directas. pero entonces, o sea, el cocinar requiere fuego, pero olvídate de eso. Preparar comida requiere habilidad, creatividad. Quiere decir que no puedes preparar comida en Shabbat. Ni podrías pagarle a alguien para que preparara comida en Shabbat. Sí. No puedes pagarle a alguien porque no puedes tener un siervo o una sierva que haga malajá en Shabbat. Entonces en Shabbat está prohibido pagarle a alguien para que haga. Normalmente la comida de Shabbat está preparada el día anterior. No se prepara el mismo porque no se puede preparar el mismo día. Ni le puedes pagar a alguien para que la prepare el mismo día. Es una comida que está preparada desde el día anterior para que no haya que prepararla en Shabbat, ¿verdad? En Shabbat nada más te la comes. Entonces, ahí si te fijas una vez ya definidas las palabras, fíjate cómo puedes comprar comida en Shabbat. No, le estás pagando a alguien para que la prepare. Y entonces tú te vuelves... Pero no estaría, o sea, él está viendo lo que ya está preparado. Yo no me hago y lo compro. Porque yo he sabido, o sea, okay, yo, pero a lo entonces mejor... ahí vas ahí vas buscando siempre le estás... Porque bueno, he sabido yo gente que paga antes a la persona para que le tenga la comida preparada en Shabbat. O sea, la persona pagó antes y la persona va a trabajar en Shabbat para tenerle su comida. Entonces yo pienso que ahí sí, porque le estás pagando para que trabaje en Shabbat. Le estás pagando a alguien para que trabaje en Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve empleado tuyo. ¿Puede un siervo o una sierva trabajar en Shabbat? Digo, a diferencia del otro que a lo mejor estás ahí jugando entre que vas y compras un servicio. Y además dices, le estoy pagando para que prepare comida en Shabbat, o sea, tú lo estás haciendo a propósito que haga malajá en Shabbat. O sea, no solo lo haces caer a él y a ti. No es de que No. yo no lo hice, él lo No. hizo. Pero tú eres responsable si lo contratas. Porque entonces le tendrías que pagar y que la comida la tuviera el viernes y tú recogerle el sábado, nada más. Nada más. No. Si quisieras, no, pero nada más. Y ya bueno, habría que revisar por ahí algunos otros, pero así nada más. No, digo, tratando de estirar un poco las cosas, ¿no? Como esto que le comento, que hasta dónde podría uno
comprar Sí, en o sea, Shabbat. ¿Cuándo vas técnicamente comprando un en servicio? Shabbat no podrías consumir comida que fue preparada ese día, porque quiere decir que hubo Como malajá trabajo. sobre ella. Y al comprarlo, ¿lo estás haciendo siervo tuyo? Al comprarlo estás haciendo siervo tuyo, es empleado. Y está prohibido hacer que... Fíjate cómo ponen al animal. Ok, ¿qué quiere decir? Yo soy responsable del animal. El animal tiene que hacer cosas naturales como comer. Entonces el animal, pues en Shabbat va a salir y puede pastar y puede hacer lo normal que hace un animal. Lo único que no va a hacer es hacer que haga algún trabajo para ti. Un malajá, ¿no? Algo que te produzca cosas. Y ese es el asunto, que produzca, que cree algo. O sea, que use trabajo que te produzca algún bien, ¿no? Es probable que podrías hacer que el animal cargara algo por ti que no es malajá y nada más carga algo por ti, ¿no? Pero hacer que trabaje para que te produzca algún bien, no como arar la tierra o algo así, eso ya es otra cosa. No es lo mismo que te cargue un bulto a que lo pongas a arar la tierra, ¿no? Que sería la misma diferencia. A menos que lo ocupes de transporte, ok. Pero entonces, si te fijas, ya hizo la lista de cosas prohibidas en Shabbat, simplemente sale de analizar esta palabra, malajá. ¿No? ¿Quieres ponerte a bordar en Shabbat o a coser en Shabbat? ¿No? Pues eso requiere habilidad, propósito, creatividad, no puedes hacer eso. ¿No? Y son de las cosas que están prohibidas, ¿no? Pero entonces en general, digo, porque se da este problema dentro de la casa, ¿no? Entonces, pase en Shabbat, si no hay alguien que tú puedas meter en orden en Shabbat, te me vas. Porque entonces, pues, digo, sobre la responsabilidad que está... Tú eres el responsable. Sí, si te fijas, la lista está hecha de forma que son los menores, los siervos, los animales, las cosas que tú eres responsable. Y entonces te está diciendo, estos, los menores y tus siervos, tus criados, tus animales, no pueden hacer malajá, ¿eh? Pero entonces, porque podría haber la pregunta, pero ¿por qué, digamos, esta parte en tu casa, en tu territorio? Cuando podría decir a la persona, bueno, y pareciera que no pasa nada. Porque si esta persona viene aquí... Ok, porque dice un gar, un extranjero que esté dentro de tus puertas. Un extranjero que que está en otro lado, tú no eres responsable de él. Un extranjero que está en tu casa, tú eres responsable de él. ¿Pero por qué esa importancia de O sea, porque en tus puertas se está refiriendo al extranjero. Un extranjero que vive enfrente, cruzando la calle, pues tiene su propia casa. Y tú no eres responsable de lo que hagan. Pero si tú invitas a tu casa, vive en tus puertas un extranjero, tú eres responsable de él. Ese es el asunto del extranjero que está dentro de tus puertas. Por eso está especificado. El extranjero que vive enfrente de tu casa, pues ese no es responsable tú. ¿No? Tú eres responsable del extranjero que está dentro de tu casa. Pero así dices, si viene algún familiar
que es ger, ¿no? Que es extranjero, a vivir en tu casa o lo hospedas, tú eres responsable en ese instante, porque está dentro de tus puertas. Pero pues digo yo, pues porque si hay este tipo de preguntas, ¿por qué como que existe ese límite? No, el límite nomás fue para el extranjero que esté viviendo dentro de tus puertas. No limita nada de los demás. Digo, no, pero digo, porque cualquier persona puede decir, pues no pasa nada, él le hace sus cosas y yo hago mis cosas. Sí, pero está en tu casa. Sí. Ese es el detalle, porque, está en tu casa. porque eso pasa generalmente, uno quiere darle excusa y decir, bueno, pero es que aún cuando está aquí... Ok, si no quieres ser responsable, pues le rentas otra casa por otro lado y se va a vivir allá y no está en tu casa. Está viviendo por allá, le rentaste un lugar y está viviendo en su casa. Y allá hace lo que quiere. Pero si es extranjero lo tienes viviendo en tu casa, tú eres el responsable. Digo, y esta es la más pudiera sonar algo ilógico, porque hay cosas, digamos, un poco más difíciles que cuando hay hijos. Por decir, por lo mejor hay gente que tiene hijos más ya grandes, pero o sea, son tus hijos y están viviendo contigo, pues ahí sí, digamos, sería lógico que dijeras, pues sí ahí sí tienes un problema, porque pues están viviendo todavía contigo. Acuérdate que el hijo, de cierta manera, siempre es responsable hasta que se casa. ¿Sí? Entonces ahí sí pudiera tener, si uno quiere verlo, lógica, en que pues sí tú eres totalmente responsable de que pues esté o no guardando, haciendo lo de Shabbat, ¿no? Ahí en tu Sí, casa. y solo estamos viendo el específico de Shabbat. Pero sí lo otro, como que a cualquier persona le sonaría complicado, ¿no? Porque a mí me pasó y pues se complica la cosa en que la persona pues atienda esto porque pues está ahí contigo, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que aquí no se hace esto, no se hace el otro y pues tienes que ajustarte, ¿no? A esto. Pero pues sí es muy complicado a lo mejor el entender de cómo si él es otra persona y tú otra persona. Pero está en tu casa. Y cómo te puede afectar lo que él haga dentro de tu casa, ¿no? Ese es Pero es tanto donde entra tu responsabilidad. Si tienes una casa, pues hay que darle la importancia que a la Biblia le da a la casa, ¿no? Que es, pues, la casa tiene doble significado, ¿no? Tú estás en tu casa, ¿no? Y siempre va a ser el alma y tu cuerpo es la casa. Tu cuerpo es la casa, ¿no? Pero pues tú eres responsable de lo que suceda dentro de la casa, ¿no? Así como el alma va a ser responsable de lo que pasa en el cuerpo. No va a decir esa mano que se quiso ir por allá y que quiso hacer lo suyo, ¿verdad? Y yo no soy responsable de lo que está pasando, ¿no? La mano inconversa esa que... ¿no? Y en ese sentido está, que la casa es el cuerpo y el alma eres tú, ¿no? Y entonces aquí estás, tú eres y tu casa, tú eres el responsable de lo que pasa. Sí, porque ya digamos con hijos, o esposo, según sea el caso, pues ya la cosa ya de plano ya está. Pero entonces habría que en el caso de Shabbat mantener un cierto orden. Tal vez inicialmente, desde uno, no hacer malajá, no hacer cosas que requieran cierta habilidad. ¿No? Esa creatividad. ¿Qué es la prohibición que hay?
Y eso, por eso puedes deducir lo de la comida, ¿no? Que está como prohibición, pero aparte, ¿no? En una lista, en el Talmud si quieres. Pero, ok, pero porque entonces revisas la palabra y eso es lo que está pasando, ¿no? Así la lista y las 39 prohibiciones que hay, ok, está sacada de esto, de esta palabra, ¿no? De que cumplen esas, ¿no? No es ningún accidente, tiene un propósito lo que hiciste hacer, no se unen dos hilos de la nada, ¿no? Lo que hiciste unir y lo hiciste nudo, ¿no? Es digamos, el malaján, hacer esa obra que requiere todo eso. Y eso es entonces lo que hay que cuidar, ¿no? No, hay cosas que dices, ok, hay que darle una limpieza a la mesa. ¿Requiere alguna habilidad o creatividad o nomás le echas un líquido y le pasas un trapo? ¿No? Sí pueden hacer, ¿no? Pero cuando ya, por eso todo lo de preparar comida, todo lo de, no sé si vas a lavar un plato, pues entonces ya requiere fijarte dónde estás lavando y requiere una habilidad, ¿no? Si vas a lavar un plato, no romper el plato, ¿verdad? Sí, es habilidad. Sí, ahí es habilidad, no puedes lavar platos. ¿No? Porque además te estás fijando que quede limpio, ¿no? Entonces no puedes andar limpiando, o sea, lavando de ese estilo. ¿No? Fue muy diferente pasarle un trapo a algo a ponerte a lavar un plato que ya requiere ver otras cosas o requiere una habilidad. Y obviamente pues para eso están lo que está puesto en el Talmud, ¿no? Para que te están poniendo pues un resumen de las cosas para ponerte una guía, ¿no? Tal vez para que no le pienses mucho, pero pues hay la forma de deducir toda esa lista de lo de aquí, ¿no? ¿No? Para que no le pienses mucho para cosas que ya de alguna forma pues entre los sabios, ¿no? Se ponen a discutir, oye, y se podrá esto y se podrá lo otro, y ya sacan la conclusión de qué tanta habilidad o qué tipo de trabajo es, ¿no? Si es abodá o es malajá, ¿no? Para poderlo hacer, ¿no? Y por eso hay así los comentarios, ¿no? De que si vas a subir un sillón a un segundo piso, ese no tiene ningún problema. Entonces es abodá. ¿Eh? Es mayormente fuerza, ¿No? Que todo el mundo se pone, ¿cómo que puedes subir un sillón en un piso y no puedes hacer atar dos hilos, ¿no? O hacer una firma, ¿no? Pero pues son de las cosas que habría que ir cuidando en Shabbat para que no romperlo del malaján, entendiendo con más detalle qué quiere decir cada verbo, sí. No hay provisión sobre boda, hay provisión sobre malaján. Pero entonces no puedo tener un siervo, no puedo contratar a alguien para que haga las cosas por mí, eso no se puede. ¿No? Ni que alguien más esté produciendo para mí, ¿no? Cualquier trabajo que produce algo pues requiere una habilidad y por eso le estás pagando a alguien, ¿verdad? No puedes tener ese tipo de empleados produciendo en Shabbat. ¿No? ¿Dudas? ¿No? Digamos, para poner atención
en el Shabbat, ¿no? El Shabbat, que básicamente es trabajo 6 días, y el séptimo día paro de trabajar, paro de hacer malajá, ceso, no hago nada de malajá. ¿No? Entonces hay cosas así como, ok, quieres rasurarte en Shabbat, requiere habilidad, requiere propósito, habilidad, ya, ¿no? Y entonces realmente es fácil seguirla si la piensas así, pero vas a encontrar que muchas cosas que haces pues caen en este punto. Y esto se los comento para darles otra visión de lo que se puede hacer o no en Shabbat. O sea que el asunto de Shabbat es porque estamos recordando lo que pasó en la creación, ¿no? El Eterno creó y cesó. 6 días trabaja y el séptimo para. ¿No? Estamos recordando eso y esa es la imagen que está pasando. Por ahí en el mundo cristiano, ¿no? Que hay el domingo. Ok, que estamos hablando del primer día de la semana. El primer día de la semana, cuando debes de producir y trabajar, paras de trabajar, ¿no? Ok. Esto del domingo, ¿no? Del primer día de la semana, pues por ahí en los escritos de los primeros cristianos, ¿no? Empezaron, ok, aquí toman en cuenta que los primeros cristianos eran judíos, guardaban Shabbat, pero empezaron a reunirse o a recordar el domingo por el asunto de la resurrección. Y entonces, ok, estaban guardando Shabbat y además domingo, pero no estaban dejando de guardar Shabbat. Esos, los primeros cristianos, pues están teniendo como si fuera doble, ¿no? Sábado y domingo. Obviamente cuando el emperador Constantino hizo toda Roma católico, ¿no? O cristiano, los hizo cristianos, ¿no? Y les dijo, 2 días de descanso, no, escojan uno. Y entonces ahí en los concilios que tuvo, ¿no? Pues les dijo, sábado y domingo, no, escojan uno. Y ahí la cosa es que discutieron y quisieron ser diferentes a los judíos y escogieron el domingo como día de descanso. Ahora, ¿están realmente llevando la base de Shabbat? ¿Qué sería? Estoy recordando que trabajé 6 días y el séptimo paré. ¿El Eterno paró? ¿No? ¿Estoy realmente descansando?
parando de hacer malajá. ¿No? Allá nomás porque les dieron a escoger y ya decidieron que el domingo y el domingo, pero entonces el primer día de la semana están tratando de hacer esa pausa, ¿no? Pero entonces están rompiendo eso. ¿No? Están rompiendo la esencia de que hay 6 días y el séptimo se separan, ¿no? Se dice por ahí que el Shabbat siempre da alusión digamos, al último día o a los últimos tiempos, ¿no? Porque lo que va a pasar es que en los últimos tiempos, pues, estamos trabajando y vamos a parar. ¿No? Paras. Se acabó el malajá. Entonces, obviamente, no es un Shabbat lo que están guardando en domingo, ¿no? No están poniendo atención en lo que no deberían de hacer, ¿no? Y están rompiendo Shabbat, además, el séptimo día. ¿No? Obviamente, entonces, es otro de los ejemplos que, fijándome en las palabras, pues no es que allá en el Talmud haya una lista que no sé por qué no la pusieron en la Torah. No, lo que pasa es que acá están los verbos y si entiendes los verbos, puedes tú sacar la lista. Hasta la puedes hacer más detallada, ¿no? Ya poniendo el ejemplo así como lo estoy poniendo, ¿no? Obviamente, una de las provisiones directas pues es no hacer fuego, porque para hacer fuego, o que tú pudieras hacer fuego, pues vas a necesitar toda la habilidad y toda la creatividad y el propósito de malajá, ¿no? Tienes un propósito específico, ¿no? Eso no puedes hacer. ¿No? Entonces hay cosas que vienen como directas en la Biblia, ¿no? Y hay otras que dirías, oye, pues le faltó como que hay en otro lado y aquí no. Pero pues no les faltó, de aquí se puede deducir. ¿No? Todo este comentario pues es para que cuidemos mejor el Shabbat y lo llevemos todavía mucho mejor. ¿No? Que es una cosa que cuesta trabajo perfeccionarla, ¿no? Detalle, ¿no? Más si desde chico no estabas acostumbrado a hacer todo el no malajá en el séptimo día. ¿Verdad? ¿Preguntas? Bueno, ahí queda el comentario de Shabbat.